Bienvenidos a su programa El Cuarto Invitado, donde este día vamos a tratar un tema que para nosotros pues es fundamental hoy en día. Estamos aquí contentísimos. Hola, Juanita Lucero. ¿Cómo estás, Liz? Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. ¿Sí? Presenten nuestras invitadas de lujo. De lujísimo. Está con nosotros una muy querida amiga, Itziar Arcelus, y ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, y una psicóloga también de primerísimo nivel, Laura Fuentes. Gracias. Con quien vamos a compartir este programa, hablando básicamente de un tema que nos preocupa hondamente, y que es toda esta situación que hemos visto repetidamente de cómo estar bien nutridos, de cuáles son los requerimientos de lo que vamos necesitando para estar sanos. Yo creo que lo fundamental, y yo creo que lo que queremos que la gente entienda, es un gusto que estén con nosotros, es que ustedes entiendan que el tener a un nutriólogo de cabecera es por nuestra salud. Queremos comenzar, Itziar, hablando de tu especialidad. ¿Qué es la buena nutrición? Bueno, la buena nutrición, mucha gente cree que la buena nutrición es contar calorías todo el día y estar exactamente el número de proteínas, el número de carbohidratos y eso. Es estresante, eso fíjate que una de las características de una dieta completa es que sea imperfecta, ¿sí? Okay. Tiene que ser equilibrada, ¿sí? Tiene que ser equilibrada, tiene que ser adecuada a la edad, adecuada a la cultura, adecuada también un poco a la situación económica. Y básicamente yo soy enemiga de los extremos que se viven ahorita, ¿no? Primero, puro antioxidante, ¿no? En la época de los 70s, 80s, el huevo era el tirano, ya se volvió el héroe, ¿no? Luego la linaza, la fibra. Ahorita estamos en la época de los antioxidantes, que sí, puro jugo de arándano, y la verdad es que el equilibrio es lo mejor. Comer poquito de todo, abarcar todos los grupos alimenticios, básicamente proteína, carbohidrato y grasas. Pero nada es enemigo, el chiste es el equilibrio. Y Laura, ¿cómo pensarías tú que sería una manera como más sana de vernos a nosotros mismos? Yo creo que el problema, muchos de los problemas de nutrición tienen que ver con afecciones emocionales, ¿no? De cómo nos concebimos y no esperar como allá estar enfermos para tratar de poner una solución. Tú desde tu punto de vista, ¿cómo lo abordarías? Pues efectivamente, parte de los problemas, los trastornos alimentarios, que bueno, de alguna manera ya estamos entrando en el tema al que queremos llegar, que vienen siendo alteraciones en el comer, alteraciones graves en el comer, en donde pueden estar desde una anorexia nerviosa, que está caracterizada, bueno, pues por este no querer mantener un peso adecuado, o bien la bulimia nerviosa, que son las que están ahorita como muy en boga, muy de moda, incluso podríamos decirlo, porque también se habla de moda en los trastornos. ¿Y adultos? Principalmente entre jóvenes, entre adolescentes jóvenes. Y bueno, obviamente los problemas de obesidad, pero sí, definitivamente todo esto tiene un factor psicológico, mental, emocional determinante, pensaría yo. Yo quería preguntarle, Itziar, el hecho de que no nos alimentemos bien desde pequeños, que no comamos de esos 5 grupos como tú sugieres y como es lo correcto, ¿influye en llegar a ese tipo de trastornos? Sí, un poco. El trastorno es multifactorial, ¿sí? Tiene que ver la edad, el género, la actividad, la relación familiar. Entonces no puedes hablar de un solo aspecto, ¿sí? Entonces lo que sí se ha visto es que las personas que desde chiquita a lo mejor fueron remilgosas o que tuvieron hasta problemas gastrointestinales, relacionan ahora sí que el comer con una experiencia desagradable. Entonces, si tú, ya sé que estamos hablando de mujeres del siglo XXI, que muchos trabajan todo el día, entonces hay varios factores que favorecen el que esto pues se pueda manejar de una manera adecuada, ¿no? Que no dispare, o sea, no hay una sola causa, o sea, yo no me atrevería a decir
fuiste remilgosa de chica. No. Vas a desarrollarlo. Sí, claro. Podemos manifestarle, la gente puede decir, mi hijo no come nada, va a desarrollar un trastorno alimenticio. Sí. No necesariamente. No. Ok, sí. No, porque ahí más, entra la cuestión emocional. O sea, no todo aquel que en un momento dado tiene a lo mejor una herencia de extrema delgadez o de tendencia a la obesidad, va necesariamente a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Tiene que haber ciertas características también a nivel individual, que podríamos hablar desde, bueno, una palabra que comentábamos con Isiar, que no nos gusta mucho, pero se entiende muy fácil, que es la famosa autoestima, que en la clínica la llamamos más bien el narcisismo, el amor a sí mismo. Y cuando hay esta baja autoestima, cuando hay una familia disfuncional, por disfuncional entendemos una familia que no ayuda al desarrollo natural o sano en este caso el individuo, ¿no? El hijo o la hija. Cuando hay factores, incluso ahora se habla mucho, se reconocen mucho también las cuestiones transgeneracionales que tienen que ver como con esta herencia transgeneracional, esos valores, por llamarlos de alguna manera, porque a veces son antivalores que se transmiten de una generación a otra, que a veces viene empezando desde muy atrás. Todo eso va a conjugarse para que se dé en un momento dado, en el caso de lo que estamos hablando, un trastorno alimentario, una anorexia, una bulimia, una obesidad. Y fíjate que tu pregunta me quedé pensando que estaba interesante cuando me preguntas a Isiar, que si cuando hay una desnutrición desde niño, eso va a influir en que en el futuro se dé, por ejemplo, la anorexia. Esa es una pregunta muy interesante que toda la vida está en boca, incluso. ¿Qué fue primero? Mito, ¿no? ¿Qué fue primero? O la gallina. Pero es una gran controversia, ¿no? Que a la fecha, a veces no se sabe bien a bien, porque sí se sabe ahora, sabemos ahora que a nivel neurológico sí hay muchos cambios, por ejemplo, con una desnutrición, bueno, que hay, Isiar también nos lo podrá complementar muy bien, que hay cambios a nivel fisiológico y que eso, por ejemplo, también hace que haya una tendencia a la depresión, porque por la falta de algunos nutrientes no se producen algunas sustancias o hormonas que van a ayudar a los neurotransmisores y por ende puede haber una depresión que en este caso sería endógena. Oye, eso está súper. Exacto, pero de ahí se puede pasar a desarrollar un trastorno mental. Perdón, yo en eso, perdón hermana, yo es que en eso siempre he tenido una duda y no sé si nuestro público tenga la misma duda que yo, pero te quiero preguntar, ¿hay herencia en esto de la obesidad? Porque a veces no es una justificación. A veces yo leía acerca de estos bebés que nacieron en los campos de concentración, en Alemania, bebés judíos que desarrollaron una obesidad mórbida, niños nacidos de judíos pues en desnutrición cuando estuvieron en campos de concentración, precisamente porque el niño que sobrevivió pues su capacidad de asimilar fue superior para poder hacerlo, ¿no? ¿Tiene algo que ver la herencia? Bueno, ante la obesidad sí hay un cierto factor genético, pero no es en un porcentaje como para justificar que por eso México, como tenemos el factor genético, ya tomamos refresco. No es definitivo, ¿no? Hay un cierto factor genético tanto para desarrollar obesidad como para tener trastornos de conducta alimentaria. Pero no es una justificación. No, exacto. No es tan fuerte. No es una justificación. Sí, bueno, Ni ahora, es determinante. sí, no es determinante. Exacto. Y sí, me llamó también mucho la atención esta parte, y ojalá nos pudieras ampliar más. Sí. Por ejemplo, ¿qué alimentos, ¿no? Porque justo hablábamos hace poco en un programa previo de depresión. Por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué alimentos o qué carencia? Depende de la persona, ¿no? Sí, mucho. Entiendo, pero en ese, sí, ¿cómo está? Sí. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien.
pues volvemos a la pregunta antes del corte y quiero preguntarte, Itziar, abiertamente, ¿cuáles son estos alimentos que pueden detonar un cuadro depresivo? O que, como hablamos, pues depende de persona a persona. Más que nada, la persona que tiene la enfermedad de trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, como va a estar mal alimentada, pues empieza a tener un cuadro de inanición, ¿sí? Entonces, está demostrado que, por ejemplo, la falta de ácido fólico produce más depresión. Entonces, aceleras más ese proceso, ¿sí? Y también, por ejemplo, la falta de zinc, ¿sí? Que eso se puede encontrar en leguminosas, en carne. Entonces, pero también por otro lado, ha habido tratamientos para, ahora sí que, para quitar el trastorno de alimentación, dando suplementos de zinc. Así es. Y no ha habido ningún resultado concluyente, ¿sí? Entonces, unos suplementos por el alimento que dejas de consumir. Exacto, no ha habido nada concluyente de que, tomando zinc en pastillitas, ya se va a quitar ya lo arreglaste. Ya no, lo que sí es interesante es, por ejemplo, el tratamiento se tiene que llevar a cabo en concordancia de médico o psicólogo, psiquiatra y nutriólogo, ¿sí? De una manera coordinada y al mismo tiempo. Tú, a pesar de que ahora sí que se les hospitaliza porque ya están desnutridos, ¿no? Ya tienen fallos en el corazón, a nivel de electrolitos, ¿sí? Pero tiene que estar ahí el psicólogo presente, ¿sí? Y un psicólogo no puede actuar bien, o un psiquiatra, si la persona está ahí muerta de hambre, porque no trata bien, ¿no? Entonces se tiene que hacer de manera paralela el tratamiento. No es uno primero y otro después, siempre son de manera paralela. Claro. Dentro de esto que tú nos estás comentando, yo creo que vienen varios mitos respecto de que si yo quiero adelgazar, entonces voy a la farmacia y me tomo una pastilla que me sugieren la televisión, los medios de comunicación, y va a ser, y ya con eso piensas que lo resuelvas. Que no adelgace sin ningún otro complemento, una ayuda. ¿Y por qué? Y yo quiero ver esta parte psicológica contigo, Laura. ¿Por qué tendemos a tratar de solucionar los problemas de una manera fácil, indolora? Sin poder, tomando una pastilla, porque yo creo que eso es también como una manera, ¿no?, de querer resolver nuestras vidas también, como con un solo botón y no invertirle todo el tiempo que se requiere. Digo, yo he estado en programas para bajar de peso y por lo menos me llevó un año. Sí. A ver, es interesante esta pregunta que haces porque dices, a ver, ¿por qué tendemos a querer resolver los problemas que muchas veces son afectivos de manera, lo dices tú, fácil? Sí, qué bueno que le preguntas así. Mira, los síntomas, por ejemplo, el síntoma de la obesidad, de la anorexia, de la bulimia, vamos a tomarlo como un síntoma. Un síntoma, los síntomas siempre nos quieren decir algo. Los síntomas hay que tomarlos como eso, aunque se hable mucho de estas como enfermedades, que hay una gran discrepancia. Hay quienes las consideran entidades nosológicas con entidad propia y hay quienes dicen que son parte de una superestructura de otras enfermedades, incluso de locuras, de psicosis, de varias cosas. Más tantito, Laura, para que la gente nos entienda. Nos estás diciendo que no necesariamente la anorexia, la bulimia, los trastornos, los TCAs, como se catalogan, son enfermedades. No necesariamente. Exactamente. O sea, no estoy como que loquita, no me preocupo. O sea, lo trato como un síntoma de. Mejor me ocupo y voy a la solución. Así es, por ejemplo, como tú decías, ¿por qué lo tratamos de ver como manera fácil? Porque a veces no tenemos otros recursos. Porque a veces es a lo único que podemos recurrir como seres humanos, por decir algo, a ponerlo en el cuerpo. Por decir algo, el cuerpo es una manera de expresar muchas veces afectos que son muy fuertes, que son muy contradictorios, muy dolorosos, con los que el aparato psíquico no puede muchas veces, y entonces los ponemos en el cuerpo. Entonces es por eso que lo hacemos, es la manera efectivamente más fácil o más al alcance, vamos a ponerlo así, que tiene en un momento dado la persona. Por eso lo que decía Itziar, ¿no? No se puede a veces trabajar en un solo ámbito, por ejemplo, no nada más en el psicológico, hablando de los trastornos que tienen que alimenticios, o
nutricional porque tiene que ver con todo. O sea, muchas veces, por ejemplo, lo que decían ustedes, ¿no? Una obesidad, me quiero tomar la pastilla y con eso arreglar aquello. Pero si no logras lo que hay atrás de esa obesidad, si no lo trabajes en una cuestión, por ejemplo, de ver qué onda con tus emociones, qué onda con tus afectos, qué quieres no ver o qué está tapando, qué estás tapando, claro, qué está cubriendo, qué deficiencia, carencia o exceso de algo también se está tapando, entonces volvemos a reincidir, claro. Pues. Y entonces, y hay alimentos que nos los permiten, ¿no? Y si como ese consuelito, ¿por qué nos podrías hablar un poco más? ¿Por qué el pan es tan consolador? Y los azúcares en general. Esos consoladores, ¿será que tienen algo que ver con nuestro primer lugar en México de obesidad? Nos consolamos mucho los mexicanos. Yo me remitiría a hábitos alimenticios y estilos de vida ahorita de principios del siglo XXI. Okay. ¿Sí? Aquí en México. En México, y ya de verdad ya está habiendo obesidad a nivel mundial. Y si por ejemplo yo compro la pastillita, he visto miles de casos, ¿no? Amigas cercanas, no, es que ya la pastillita, y en 3-4 meses empieza pum, 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 pum para arriba. ¿Por qué? Porque no hubo un cambio de hábito. El cambio de hábito es lo que más trabajo nos cuesta. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, lo que decía Laura, ¿no? ¿Por qué recurrimos siempre a lo fácil? Porque estamos hechos a lo fácil. Claro. Muchas veces no distinguimos entre lo bueno y lo fácil, ¿no? Entonces, lo fácil, claro que vamos a recurrir a eso, pero un cambio de hábito va a hacer que ya no tengamos obesidad el resto de nuestras vidas. La voluntad. Y la fuerza de fortalecer nuestra voluntad. Y por ejemplo, yo una vez estaba yo leyendo un artículo que en Estados Unidos están diciendo, ahora sí que algo tan sencillo, de sentido común, ¿no? Si lo hacía tu abuelita, si lo comía tu abuelita, estaba bien. A ver, ¿cómo comía el puré de jitomate tu abuelita? Pues con los jitomates, ¿no? Así lo comen. También cómo comía el pan, cómo hacía la sopa, cómo hacía el postre, cómo hacía la carne, y además la abuelita subía y bajaba el monte 3 veces al día. Claro. ¿No? Y batía con la mano y se agachaba y ahora ya no. Sí, le hacía con el metacito, le hacía al entonces, también son cambios de hábitos, ¿sí? Estamos muy influenciados por toda la comida rápida, que tiene más carbohidratos, mucha más cantidad de grasa, ¿sí? Y también somos ya muchísimo más sedentarios que hace 20 años. Y eso se ha visto, por eso también se ha visto en Inglaterra, en Chile, en muchos otros países ya nos están haciendo la competencia. No están haciendo la competencia. Sí, la obesidad. Y ha dejado de un lado tal vez su alimentación básica, y hemos emigrado a una alimentación imitada de otros países que con nuestro estilo de vida pues se ha detonado. Oye, Laura, y por último, ¿podrías decirnos brevemente cómo es esta situación de la convivencia familiar a través de los alimentos? Como para ya por último, quedarnos con esa idea, retomando de nuestra cultura y demás. Sí, es que es importantísimo, es importantísimo. Porque es básico para nosotros. Claro, no, y porque además desde que nacemos, el primer contacto que tenemos como personas con la madre es a través del pecho, del seno materno, del alimento. Entonces ya desde ahí está ligada la convivencia, o la búsqueda de amor, de atención a través del alimento. Por eso es bien importante, y por eso, bueno, no sé realmente si nos quede mucho tiempo o poco, pero ya que tocaste este tema, nada más es para dejar el pedacito, porque les vamos a pedir que permanezcan con nosotros para un segundo programa, porque se nos fue rápido. Así es. Ok. Gracias, nos despedimos, Lucero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, hasta luego. Nos vemos la próxima.